Mi querido Carlos, en primer lugar, ten buenas noches, igualmente saludar a tu respetable audiencia y aunarme también al saludo que has brindado al distrito de San Juan Bautista por su aniversario. Igualmente a Centro Loyola, en la persona de doña Carmen Ríos, a quien he tenido el honor de conocer y trabajar con ella. Y también saludar, aunque hayan pasado algunos días, a los campesinos del Perú y del departamento de Ayacucho, porque el 24 de junio es pues un día sumamente trascendental, el Día del Campesino y de la Agricultura. En ese sentido, Carlos, luego de presentar, saludo a tu persona y a tu teleaudiencia. Estoy a tus órdenes para las interrogantes que puedas formularme. Espero estar a la altura de tus expectativas. Bueno, de lejos vamos a estar, ¿no? No podemos hablar del campesino, no podemos hablar del agro, sobre todo en el Perú, sin hacer referencia a las comunidades campesinas. ¿Cuál es la realidad de las comunidades campesinas? Antes las comunidades campesinas por lo menos tenían direcciones nacionales, regionales, y al parecer esta situación ya no es de la importancia de otros tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad quienes hemos revisado de cerca la historia del Perú, sabemos que las comunidades campesinas en realidad es parte de la historia del Perú. Es el patrimonio, ¿no?, institucional que tiene el Perú, por cuanto que las comunidades han acompañado la historia del Perú desde la época de los incas, en la que se denominaban ayllus. En la época de los de la colonia, igualmente las comunidades, los ayllus, no han sido, digamos, eliminados, no obstante a que han sido reducidos a través de las reducciones, pero con la finalidad de conseguir mano de obra barata, rápida y abundante, con la finalidad de facilitar el cobro de los tributos a los indios, a los campesinos que a aquella fecha existía, y tal vez fundamentalmente para desarrollar el trabajo de la evangelización, ¿no?, y el adoctrinamiento político a partir de la corona española. Entonces, el origen de la comunidad campesina está sellada en el ayllu del Incario y en la época de la colonia a partir de las reducciones. En la República no se ha merecido mayor cambio en las comunidades campesinas. Sin embargo, habría que anotar que justamente un 8 de abril de 1824, Bolívar fue el primero en reconocer los derechos de las comunidades indígenas y ha mandado que mediante ley se proteja, ¿no?, el territorio y los derechos de las comunidades campesinas. Ese mismo año Castilla igualmente ha, digamos, ha derogado el tributo del indio. Entonces, de ahí poco a poco la comunidad campesina ha estado, digamos, mereciendo la institucionalidad, llamándosele comunidades indígenas. Y así siguió a partir de digamos, durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX y más o menos en el año 1920 y 1933, la Constitución reconoce recién la existencia legal de las comunidades, entonces llamadas comunidades indígenas, no luego comunidades campesinas. En 1969, 24 de junio, Juan Velasco Alvarado, al publicar la Ley de Reforma Agraria 17, 7 y 16, recién convierte a las comunidades indígenas como comunidades campesinas y promulgan un decreto supremo, se llama Estatuto Especial de Comunidades Campesinas 3770A. Desde ese momento, recién estas comunidades, digamos, indígenas se convierten en comunidades campesinas. Entonces vamos a ver que a partir de allí, la comunidad campesina es una institución bastante reconocida, bien difundida, y en la Constitución de 1979 la comunidad campesina es también reconocida, se mantiene, y aún incluso en la Constitución de 1923. Pero lo que hay que señalar es que las tierras de estas comunidades campesinas, ¿no?, a partir de 1933, ¿no?, la Constitución de 1979, reconocen que son territorios inembargables, imprescriptibles, inalienables, y está prohibido el acaparamiento de la tierra. Es decir, había una protección especial de las comunidades campesinas. Si recordamos un poquito entonces, las comunidades campesinas es tal vez la institución más importante que ha acompañado la historia peruana. En el Perú tenemos hoy más o menos cerca a 6.500 comunidades campesinas oficialmente reconocidas, que aglutinan dentro de sí más o menos 4.500.000 habitantes a nivel nacional.
Y en Ayacucho, dentro de todas las 11 provincias, tenemos un total de 662 comunidades campesinas oficialmente reconocidas, de las cuales 466 tituladas, faltando 196 titularse. Entonces vamos a reconocer que en el caso de Ayacucho, por ejemplo, estas 662 comunidades que tienen institucionalidad, que tienen base social, es tal vez la organización más importante de todas las organizaciones agrarias que existen en Ayacucho. Aglutina dentro de las comunidades con larga historia. Evidentemente, con larga historia. Y vamos a encontrar que estas nuestras comunidades aglutinan aproximadamente cerca a 119.758 familias. Familias. Y si esto nosotros multiplicamos solamente con una tasa de 3. Si multiplicamos por 5. Por 5 es mucho más. Entonces tendríamos aproximadamente entre 350.000 a 400.000 habitantes de los más de 600, cerca de 700 que tiene Ayacucho, en un orden de 60% de la población de Ayacucho están centradas en las comunidades campesinas, repartidas por supuesto en las 11 provincias. Esto indica que desde el punto de vista de control territorial, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista organizacional, tiene un gran significado la comunidad campesina que lastimosamente en los últimos tiempos el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales no toman en cuenta, no para generar sus programas de desarrollo, menos la participación de ellos. En consecuencia, las comunidades campesinas de una u otra manera están excluidas, están discriminadas cuando debieran ser los primeros interlocutores confiables y válidos para la toma de decisiones de la política de desarrollo regional y local. Comprenderás entonces, mi querido Carlos, la trascendencia, el significado que tienen las comunidades campesinas como instituciones, como organizaciones, porque solamente dentro de ellas, por supuesto con debilidades, con algunas limitaciones, funcionan las asambleas generales, están funcionando las directivas comunales, están funcionando incluso en algunas de ellas las autoridades tradicionales. ¿Cómo no tomar en cuenta entonces la valía y la trascendencia que tienen las comunidades campesinas para los tomadores de las decisiones políticas nacionales, regionales y locales? Lamentablemente, la seguridad jurídica de las comunidades campesinas, la protección del territorio de las comunidades campesinas están siendo cada vez más restringidas, cada vez más limitadas, mi estimado Carlos. Bueno, en realidad esto es importante, ¿no? Entonces, el 60% de la población regional está en comunidades campesinas. ¿Cuánto de la alimentación, por ejemplo, en las ciudades, o del consumo en general, viene de comunidades campesinas? Eso será igual, o más. Indudablemente, mi querido Carlos, y para conocimiento de nuestra teleaudiencia, que mayormente son urbanos, la mayor cantidad de alimentos que consumimos tienen origen en las comunidades rurales. Nuestros grandes mercados de Ayacucho están siendo cubiertos por, digamos, productos que traen los campesinos. La papa, la carne, ¿no? El queso, la leche, todos los cereales, una buena cantidad, digamos, de tubérculos como la papa, la oca, el oyuco, etcétera, son producidos en los territorios de las comunidades campesinas. ¿Qué sería de la vida de los mercados, de las ferias, ¿no?, centrales que tiene Ayacucho, si es que no se exhibieran y se comercializaran allí todos los productos agrícolas y pecuarios que tienen nuestros hermanos campesinos, ¿no?, en sus comunidades, y luego los traen a la feria y a los mercados locales? Sin la producción agropecuaria que viene de las comunidades campesinas, realmente sería muy difícil la subsistencia del poblador ayacuchano. Bueno, en realidad es esa la importancia, pero hay quienes dicen, por ejemplo, que, bueno, pues esas son las comunidades, esa es la importancia, esa es la trascendencia, pero eso lo vemos en números, dicen, ¿no? Y dicen, bueno, pues son comunidades, pero solo de nombre. Ya no son comunidades con la estructura, la organización que antes tenían, sino ahora gran parte de ellos son pequeños parceleros. ¿Qué podríamos decirles? Bien, evidentemente que los enemigos de las comunidades campesinas, evidentemente quienes quieren privatizar los territorios de las comunidades campesinas, sienten, desean y quieren que las comunidades
estén cada vez más débiles. Sin embargo, esto no es cierto. Si vamos a la estadística del Ministerio de Agricultura, vamos a ver cómo es que las comunidades campesinas cada 2 años renuevan su directiva comunal. Ahora, ahí, por ejemplo, ¿no? De un total de 662, ¿cuántos tienen, ¿no?, registradas sus directivas de manera puntual? De las 662 comunidades, casi al 90% tienen sus directivas comunales renovadas, cuyos mandatos están inscritos en registros públicos. En algunos casos no han cumplido con la renovación durante los 2 años. Pero ese es el 10%. Claro, sí, eso es una pequeña cantidad de las comunidades campesinas. Pero la gran mayoría tienen una institucionalidad consolidada, registrada. Ahora, ¿cuánto realmente las comunidades, ¿no?, son un obstáculo, y eso es lo que dicen, ¿no?, para la inversión, para que los comuneros puedan invertir mucho más, tener mucho más recursos, generarse mucho más fondos y mejorar las condiciones, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pues las comunidades lo que quieren ahora es tener el acceso y la propiedad hacia sus territorios para tener la posibilidad de poder generarse más fondos vía alguna entidad financiera y todo lo demás. ¿Cuánto esto es cierto? Yo creo que en parte sí es cierto, porque hay una tendencia creciente en las comunidades campesinas con esta difusión del mercado, digamos, de la economía social de mercado, con la difusión de que la propiedad privada es realmente, digamos, la solución mágica para la seguridad jurídica de las propiedades, para el éxito de las personas, para la inversión, para la técnica. Entonces, está creciendo un poquito el sentimiento de la privatización, el sentimiento de la parcela propia de los campesinos. Pero son muy pocos realmente los que han logrado privatizar la propiedad comunal al interior de sus comunidades. Supongo que no pasarán más de 10 comunidades que de una u otra manera, sin disolver la comunidad, han avanzado por la, digamos, por la transferencia. O sea, sin disolver la comunidad, han pasado a transferir la propiedad comunal de sus territorios. Pero tenemos en realidad, el caso, casi en todas las comunidades ya uno tiene su territorio y todos los comuneros en las comunidades usufructúan, conducen sus parcelas individuales, tienen sus parcelas individuales, pero no son propietarios. La propiedad es la comunidad campesina. En este caso, por ejemplo, en el caso de Chupas y Chiara, lo que han hecho es parcelar el territorio comunal, y cada agricultor le ha brindado su transferencia, que por algunas limitaciones no han podido lograr inscripción en registros públicos. O sea, la comunidad como comunidad ya le otorga, ¿no? Sí. Le transfiere, definitivamente. Sí, lamentablemente hay una ley que se llama la ley 26505. Como hace un momento comentaba, el territorio de la comunidad es inalienable, es decir, no se puede vender, no se puede transferir territorio a las comunidades, salvo casos muy excepcionales. Claro, pero si la gran mayoría dice, acá nosotros tomamos esta decisión, nos distribuimos el territorio, y lo hacen. Eso no era posible antes, pero con la ley 26505 sí es posible, porque el artículo 11 y el artículo 10 de esa ley dice, las comunidades campesinas pueden disponer, pueden arrendar y pueden transferir sus tierras al interior de las comunidades campesinas. Y entonces en ese caso sí es posible, existe esa apertura, y ese es el gran riesgo para consolidar y fortalecer las comunidades campesinas. En el caso de las comunidades campesinas de la costa, existe una ley que todavía no tiene una reglamentación, permite la privatización de la propiedad comunal. Felizmente todavía no hay el reglamento de hace ya varios años, pero en el caso de la sierra todavía no. Entonces esta ley 26505, como un filtro pequeño, permite esta posibilidad de la privatización de las tierras, y muchas personas quieren de una u otra manera liquidar las comunidades a través de esta línea. Existen este tipo de iniciativas, pero todavía está vigente la Ley General de Comunidades Campesinas, la 24656, que recoge de que las tierras de las comunidades campesinas son inalienables, imprescriptibles, ¿no? Y también el Código Civil protege todavía las comunidades campesinas. Y allí viene la Constitución de 1993, que lastimosamente ha eliminado estas protecciones que tiene el territorio comunal, dejándolo solo como inembargable y permitiendo el mercado libre de tierras dentro de las comunidades campesinas. Y a partir de allí han salido varios decretos legislativos que de una u otra manera debilitan la consistencia de las comunidades campesinas.
Recordarás, don Carlos, que en el año 2007 el expresidente Alan García ha escrito un artículo realmente temerario, el síndrome del perro del hortelano. Dice que las comunidades campesinas tienen sendas cantidades de tierras que son improductivas, no lo trabajan. Ni ellos lo trabajan. Y eso hay que privatizarlo, hay que transferir a las empresas mineras, gasíferas, de hidrocarburos, etcétera, y que ellos lo utilicen. Claro, entonces, sintonizando este mensaje del presidente de la República, hay muchas personas que de una u otra manera quieren liquidar las comunidades. Creo que es deber del gobierno regional, del gobierno central, de los gobiernos locales, de una u otra manera contribuir al fortalecimiento de las comunidades campesinas, mi estimado Carlos. Bueno, en realidad hay ahí toda una agenda, ¿no? Que todos le han perdido importancia. Antes de alguna manera había interés, incluso en la intelectualidad, ¿no? Hacia las comunidades, ahora se ha bajado. Ahora sería importante conocer las opiniones de los propios campesinos, hacer grandes certámenes, foros y finalmente saber qué es lo que quieren, para dónde se debe ir con las comunidades, de tal manera que igual haya un fortalecimiento institucional, organizativo, porque muchas veces, y ese es el otro aspecto que se señala, ¿no?, que las comunidades están siendo soportadas, pero sobre todo por los comuneros más pobres, aquellos que no tienen recursos, porque son ellos los que van a las asambleas, son ellos los que ponen, ellos los que cumplen con los trabajos, y aquellos otros que tienen más recursos económicos ya no hacen lo mismo. ¿Has observado esto en las comunidades? Sí, es cierto, eso yo tengo permanentemente contacto con las comunidades campesinas. Yo me dedico a la defensa, ¿no?, y mayormente mis clientes son comunidades campesinas en defensa de sus territorios. Se observa esa figura, es decir, hay también de las comunidades campesinas diferencias sociales, hay estratos sociales, y mayormente este contacto a través de los, digamos, de los hijos migrantes de las ciudades, los que retornan, etcétera, de una u otra manera quieren, digamos, tener una posición de poder, una posición de prestigio en las comunidades campesinas, y entonces no tienen la misma consistencia, la misma solidez de los campesinos auténticos, originarios, que realmente están por el trabajo comunal, están por el territorio comunal, y muchas de las personas que han contactado, digamos, con la ciudad, lo que quieren es, de una u otra manera, que se vaya a un proceso de privatización para brindarle, digamos, una propiedad privada al interior de la comunidad campesina a las personas que están posesionando. Esa tendencia existe y está creciendo, pero como también existen algunos casos de hijos que realmente valoran y defienden las comunidades campesinas, dicen, tenemos que fortalecer, tenemos que consolidar las comunidades campesinas, no solamente defendiendo sus tierras, no solamente defendiendo sus linderos, sino también defendiendo sus recursos. Y en este caso... Y también su cultura, ¿no? Su cultura, su cosmovisión, por supuesto. Claro, porque detrás de todo eso, aparentemente nosotros vemos campesinos que no hacen nada, campesinos que tienen una forma de hacer y chocan con nuestra racionalidad, ¿no? Pero en el fondo hay toda una estructura cultural que se desconoce, pues. Exactamente, y creo que ciertamente si tomamos en cuenta que nuestras comunidades campesinas no solo son, digamos, posesionarios de grandes extensiones de tierra y tienen control territorial, tienen representación de la mayor cantidad de la población y de las familias del departamento de Ayacucho, pero ellos también son quienes conservan con mucha autenticidad y originalidad los conocimientos colectivos. Allí está el saber andino, la cosmovisión andina sobre cultura, sobre racionalidad, que muchas veces ya no se le respeta. Si nosotros recordamos uña de gato, sachaín, camu camu, ¿de dónde viene? ¿Del milagro? ¿Del cielo? Es el conocimiento de los hermanos campesinos que la han protegido años y años, y hoy se le encuentra su valor, digamos, médico, su valor de sanación, y entonces empresas extranjeras, personas extranjeras vienen a patentar estos conocimientos, y creo que es un deber conservar y proteger estos conocimientos, digamos, de nuestras comunidades, que las hay, porque si nosotros recordamos, la papa es originaria del Perú, pero ¿quién le reconoce que la papa es del origen del Perú, es de la cultura de los andinos? ¿Quién le reconoce? ¿Quién reconoce que la maca, que el camu camu, la quinoa, la cañiva, es el aporte cultural cognitivo de nuestras comunidades campesinas? Entonces, allí están realmente todavía como una gran beta, que creo
que no solo los intelectuales, sino las instituciones deben investigar, deben indagar, deben registrar y por lo tanto asistir a un proceso de protección, no solo de la comunidad como una organización, como una institución social, no solo de su territorio, sino también de sus saberes y su cosmovisión, porque guarda realmente muchas joyas cognitivas que pueden ayudar a la técnica y la ciencia en su desarrollo. Bueno, muchas gracias, Emilio, mucho que conversar sobre este tema. Ciertamente, Una ciertamente. gran riqueza que tenemos ahí. Y Carlos, yo te agradezco infinitamente esta oportunidad que me brindas para conversar y seguramente más adelante, ojalá puedan involucrarse más ayacuchanos, más representantes de las comunidades campesinas y gremios, y que podamos hacer de que las comunidades campesinas no sean consideradas como organizaciones retrógradas, conservadores o arcaicas, sino son dinámicas, viven y que es posible que puedan movilizar procesos de desarrollo importantes en nuestra región. Lo que hay que hacer es llamarlos, convocarlos y que constituyan parte de las políticas públicas del gobierno regional, de los gobiernos locales y, por qué no, del gobierno nacional, y que tengamos al frente a las comunidades campesinas participando, actuando activamente en la defensa de sus derechos y en la promoción del desarrollo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y gracias a tu audiencia.